A lo largo de su historia, Bolivia ha sido un exportador de materias primas, algunas de las cuales han desempeñado un papel fundamental en su sostenimiento económico, en su estructura social y en su vida política. Así, la era de la plata en las últimas décadas del siglo XIX permitió la integración del país en los mercados internacionales y colocó el poder en las tierras del sur. Durante la mayor parte del siglo XX, alrededor del estaño se articuló la participación de Bolivia en la economía mundial y se afianzó el dinamismo del altiplano. Asimismo, la voluntad de controlar ese recurso alimentó buena parte de las luchas políticas y sociales que vivió el país en las décadas pasadas. A principios del siglo XXI y durante muchos años, el gas parece ser llamado a ocupar un lugar mayor en el destino de Bolivia y su inserción en la economía global. En efecto, los descubrimientos y la certificación de reservas cada vez más importantes de gas natural, superados en el continente solo por Venezuela, ofrecen al país perspectivas muy interesantes, además del gasoducto al Brasil, país que por el momento constituye el principal mercado para el gas nacional. En 1996, el año de la capitalización, el país tenía 4.24 trillones de pies cúbicos de gas natural. En 2002, esta cifra había llegado a 52.30 trillones de pies cúbicos, es decir, 12,5 veces más que antes del proceso. El consumo interno de gas natural para el periodo de 2002 a 2022 se calculó en 1.4 trillones de pies cúbicos. Los compromisos de exportación para ese mismo periodo eran de 9.1 trillones de pies cúbicos. Brasil y 0.6 trillones de pies cúbicos Argentina, lo que suma 11.1 trillones de pies cúbicos, quedando un saldo de 41.2 trillones de pies cúbicos. En 1996, Sánchez de Lozada y Cardoso firmaron el contrato de venta de gas, ampliando el volumen de 30 millones de metros cúbicos por día, con un precio mejorado que entre 1999 y 2002 fue de $1.44 por millar de pies cúbicos. En ese mismo año se suscribieron el contrato de construcción del gasoducto que comenzó a construir en julio de 1997. A lo largo de su historia, Bolivia ha sido un exportador de materias primas, algunas de las cuales han desempeñado un papel fundamental en su sostenimiento económico, en su estructura social y en su vida política. Así, la era de la plata en las últimas décadas del siglo XIX permitió la integración del país en los mercados internacionales y colocó el poder en las tierras del sur. Durante la mayor parte del siglo XX, alrededor del estaño se articuló la participación de Bolivia en la economía mundial y se afianzó el dinamismo del altiplano. Asimismo, la voluntad de controlar ese recurso alimentó buena parte de las luchas políticas y sociales que vivió el país en las décadas pasadas. A principios del siglo XXI y durante muchos años, el gas parece ser llamado a ocupar un lugar mayor en el destino de Bolivia y su inserción en la economía global. En efecto, los descubrimientos y la certificación de reservas cada vez más importantes de gas natural, superados en el continente solo por Venezuela, ofrecen al país perspectivas muy interesantes, además del Brasil, YPFB y Petrobras suscribieron un contrato de venta de gas natural al Brasil. Este compromiso se puede considerar de vital importancia, ya que fue el despegue de los procesos de exploración y explotación que llevaron al gran aumento de reservas de gas natural a nuestro país. A partir de julio de 1999 comenzaron las exportaciones. Actualmente se está exportando un volumen aproximado de 12 a 13 millones de metros cúbicos y se tiene previsto que a partir del 2003 se exportará un volumen de 30 millones de metros cúbicos por día, lo que significa una producción de total 7.9 en un periodo de 20 años.
Existen algunos ajustes pendientes por negociar entre las empresas estatales de ambos países, de tal manera que Bolivia pueda mantener e incrementar sus volúmenes de exportación, mediante el mejoramiento de la competitividad de toda la cadena de exportación, desde la salida del gas en boca de pozo hasta su comercialización al usuario final en Brasil. En Brasil, Cuiabá, con la instalación de una planta termoeléctrica de gas, Enron y Andina firmaron un contrato de provisión de gas. El volumen estimado es de 1.2 en un periodo de 20 años. Brasil, YPFB y Petrobras suscribieron un contrato de venta de gas natural al Brasil. Este compromiso se puede considerar de vital importancia, ya que fue el despegue de los procesos de exploración y explotación que llevaron al gran aumento de reservas de gas natural a nuestro país. A partir de julio de 1999 comenzaron las exportaciones. Actualmente se está exportando un volumen aproximado de 12 a 13 millones de metros cúbicos y se tiene previsto que a partir del 2003 se exportará un volumen de 30 millones de metros cúbicos por día, lo que significa una producción de total 7.9 en un periodo de 20 años. Existen algunos ajustes pendientes por negociar entre las empresas estatales de ambos países, de tal manera que Bolivia pueda mantener e incrementar sus volúmenes de exportación, mediante el mejoramiento de la competitividad de toda la cadena de exportación, desde la salida del gas en boca de pozo hasta su comercialización al usuario final en Brasil. Conclusión. El contrato de exportación de gas a Brasil, YPF Petrobras, que fenece el 19, es sin duda el mejor contrato de exportación de un recurso natural que hemos tenido en nuestra historia. Los ingresos que ha percibido el Estado por esta operación son más de 31 millones de dólares. Además, ha hecho posible la construcción del gasoducto Santa Cruz-Porto Alegre. Por su lado, Brasil ha incorporado el gas a su menú energético, eliminando problemas de contaminación. Lamentablemente, el gobierno brasileño ha estado dando todas las señas para no renovar el contrato. Si tuviéramos más de 7 de reserva disponible o planes muy definidos para obtenerlos, se habría logrado su renovación. Como una herencia de este contrato altamente satisfactorio para ambas partes, estaría quedando un gasoducto de 3 de diámetro y casi 3.000 kilómetros de largo, cuya mayor parte atraviesa el este de Bolivia y el oeste del Brasil por zonas despobladas. No es usual abandonar un gasoducto después de 20 años de uso, más aún en este caso que Brasil planeaba utilizar esta línea como uno de los mejores instrumentos para lograr el desarrollo del Mato Grosso. En un último esfuerzo por lograr algún uso del gasoducto, el Estado brasileño está patrocinando que YPFB venda gas a empresas brasileñas que podrían sumar de 8 a 10. El año venidero 2019 se constituye un momento clave para la política de hidrocarburos en Bolivia, dado que para entonces se cumplirán 20 años del contrato de exportación de gas natural al Brasil. Sin embargo, eventualmente ese plazo puede ampliarse por dos principales razones. Por un lado, la conciliación de volúmenes debido a la cláusula de take or pay necesitaría de 1 a 2 años para completarse. Y por otro, tanto Bolivia como Brasil han manifestado oficialmente su intención recíproca dar continuidad futura a la compra y venta del gas boliviano y de hecho vienen adelantando tratativas al respecto, lo que alienta la expectativa de un nuevo acuerdo comercial entre ambos países.